momento. Cadenas rotas. Vamos, el concepto de la conversión, ¿qué os parece este concepto a vosotros? Sobre todo vamos a reflexionar, a comenzar a contextualizarlo en algunos de estos textos que tienen que ver con el vídeo para la historia de los niños y con nuestro pasaje central en Marcos. ¿Tú crees que Dios es uno? Muy bien, haces. También los demonios creen y tiemblan. Y el pasaje del Evangelio de esta noche tiene que ver con los demonios realmente. Así que Santiago nos habla de una realidad en los demonios que creen pero que tiemblan. Y en relación a nuestro tema de hoy, nuestra temática de hoy, me gustaría que mientras os hago estas preguntas, alguien pudiera encontrar Hechos 15:3, que es nuestro pasaje central, para comprender un concepto fundamental dentro de nuestra vida cristiana, pero no siempre fácil de comprender. Así que mientras buscamos ese texto, os pregunto, ¿por qué necesita el hombre, el ser humano, por qué necesita un nuevo nacimiento? ¿Y qué significa esto de nuevo nacimiento? Porque aunque pensemos en Nicodemo preguntando esto a Jesús y creamos que nosotros lo tenemos muy claro, la verdad es que es un concepto complejo, porque realmente, ¿qué nos querrá decir nuestro buen Dios? ¿Cuáles son los medios que Dios emplea para que esto se produzca? Si es que el nuevo nacimiento tiene que ver con algo relacionado, ya veremos. Entonces, sea lo que sea, Señor, ¿qué medios vas a emplear para que ocurra? ¿Y cuáles son las consecuencias del nuevo nacimiento? ¿Por qué se le llama nuevo nacimiento? ¿Vale? Hechos 15:3. ¿Alguien lo quiere leer? Hechos 15:3. Sí. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Muy bien. Aquí vemos este concepto, ¿vale? Más relacionado teológicamente con lo que ocurre en esas ciudades, con lo que ocurre en esos primeros cristianos, en esa iglesia que se está llevando al mundo, que se está llevando a la gente. Gentiles viene de gente, no viene de ninguna raza, ninguna nación diferente, es la gente, ¿vale? Am, en hebreo el pueblo, Goyim, también las diferentes zonas, los samaritanos, en el Pentateuco samaritano, la capital no es Jerusalén, esas pugnas que duran hasta nuestros días. Pero aquí vemos cómo van estos cristianos con gozo viviendo la conversión, no solo la personal, que es evidente que existe en ellos, sino una conversión incluso de gozo, ¿no? A través de la iglesia, que está llena de alegría, van convirtiendo a la gente. Y aunque ellos no convierten a nadie, es el Espíritu Santo, evidentemente, pero el texto habla de que son felices haciendo esto, o viviendo esto, o disfrutando de este concepto teológico que se ha producido en ellos. Ahora bien, ¿cómo es realmente la gran pregunta de Nicodemo a Jesús? Nicodemo le preguntó, Juan 3:4, ¿cómo puede volver a nacer alguien que ya es viejo? ¿Acaso puede entrar otra vez en el vientre de su madre? Jesús le dijo, te aseguro que si una persona no nace de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. Así que por un lado Jesús nos habla de la importancia de esto, pero por otro lado realmente la metáfora o la idea de un nacimiento, lógicamente la asociamos a lo que conocemos como un nacimiento. La percepción proviene del conocimiento, entonces nacer, pues asociamos a lo que hemos nosotros considerado que es nacer. ¿Qué quiere decirnos Jesús? Nacer de nuevo, nacer de arriba, comenzar a vivir plenamente, recuperar la dimensión que habíamos perdido. Pero un hombre viejo, ¿cómo puede nacer de nuevo? Definamos la conversión. La necesidad de ella es evidente, en palabras del mismo Jesús. Si esto no ocurre en nuestra vida, no podremos optar al reino de Dios. La fuente de la vida, la fuente que va a producir el ejecutor de este evento, quién es, el medio por qué se va a producir y por qué no, y las consecuencias. Porque os pregunto, puede haber conversiones en este mundo porque por noticias,
porque he decidido cambiar y me he convertido a una filosofía. ¿Cuál es la diferencia de lo que estamos hablando aquí? La gran diferencia de una conversión como a la que Jesús alude frente a cualquier otro tipo de conversión. Hemos visto el ejemplo de que van por Fenicia, por Siria, van convirtiendo las iglesias, se van transformando el mundo, realmente están cambiando el mundo, no lo saben, pero tal y como les dijo Jesús, id y haced discípulos, bautizándose en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hasta lo último de la tierra, desde un grupito de 120 personas que no eran nadie y convierten, prácticamente se transforma la caída del Imperio Romano, etc. Así que, ¿cuál es la gran diferencia entre una conversión de este tipo y la conversión que se puede producir humanamente? Porque también hay conversiones humanas, ¿vale? Etapas, y ahora decido, y ahora cambio, y ahora... Bien, ¿cuál sería entonces este tipo de ideas? Se ha pintado, ahí tenéis la conversión de San Pablo como uno de los ejemplos más notables, pero si observáis, la conversión de San Pablo casi le deja ciego. Así que es un evento de suma importancia, pero como todos los que se producen, todo lo que tiene que ver con la santidad, con el Señor y lo que Él nos propone, enseguida contacta con una realidad humana, con una realidad caída, y no se pueden entrelazar. Así que, digamos que el nuevo nacimiento, ¿qué va a significar? Pues va a significar nada más y nada menos la comprensión del Evangelio y de los textos. Es decir, la gran diferencia está en que esta voz de Dios antiguamente podía entenderla como una frase bonita o no entenderla directamente. Imaginad que ahora nos están escuchando alguien que no sabe nada del Evangelio o que no ha conocido el Evangelio como nosotros. Todo esto le sonará rarísimo. Conversión, nuevo nacimiento, iglesia, Satanás, amor, demonios, y el pasaje endemoniado de Gadara. Le va a sonar extraño, es la primera vez. ¿Qué significa? Cuando hay una conversión, lo que se produce es que Dios puede hablarte a ti y a mí de manera que más allá de la interpretación o no del texto adecuada, sí que el texto va a ser capaz de transformar y voy a ser capaz de entenderlo, ¿vale? Esto es un gran cambio en la necesidad del ser humano. Nicodemo era un doctor de la ley, pero no veía a Jesús, no lo comprendía. Cuando se convierte, entiende los textos, entiende la voz de Dios, entiende quién es Jesús, y después en el juicio con Caifás censura, junto a José de Arimatea, empiezan a desligarse del Sanedrín, es decir, el nuevo nacimiento ha transformado la vida de estas personas a través de los textos. Muy bien. Primera de Pedro lo resume así, capítulo 1, verso 22. Habiendo sido reengendrados, no de una simiente corruptible, sino incorruptible, por medio, y ahí está el medio que hablábamos antes, de la palabra de Dios que vive y permanece. Es un texto tremendo respecto a lo que estamos hablando, porque si estamos convertidos, aquí vamos a ver la clave. Si abandonamos esta palabra de Dios que vive y permanece, que es, por supuesto, mucho más, tiene un significado más profundo que el llamarla Biblia. La Biblia es un conjunto de libros, biblioteca, biblos es un puerto de Grecia, pero la palabra de Dios no puede estar encerrada en ningún libro. O sea que dentro de la Biblia puedo, si no estoy convertido, es un maravilloso libro. Si estoy convertido, es la palabra de Dios. Entonces, Pedro da testimonio de que ellos han sido de nuevo engendrados y que no ha sido, digamos, una simiente corruptible como la que es nuestra humanidad, sino que ha sido a través de la palabra de Dios, que es lo que ellos predicaban. Hoy, como nos la sabemos todos muy bien, pues parece que ya no hay esa necesidad, pero sigue siendo exactamente igual de necesario para este mundo la idea de alegremente iglesias puedan convertirse. Así que por un lado está Jesús, obviamente como el autor y consumador de nuestra fe. Él es el que da sentido a nuestra fe, el que nos guía. Por otro lado, el medio de la semilla, la palabra de Dios, es decir, abrir la Escritura. No puede haber una conversión sin palabra de Dios. Puede haber una conversión sin Biblia, en el sentido que
Antiguamente no existía la Biblia, Abraham no tenía una Biblia, pero tenía la palabra de Dios. Hoy nosotros tenemos diferentes accesos, incluso digitales, a la Biblia, pero la palabra de Dios es la misma, es la semilla que va a efectuar un nacimiento nuevo. No, de hecho esa semilla fue el diálogo de Jesús con Nicodemo. No se fructificó ahí en ese instante, pero generó una semilla. ¿El qué? Lo que Jesús le dijo: tú, maestro de Israel, ¿no sabes esto? Si no naces de nuevo, no verás el reino de los cielos. Y ahí quedó en su corazón. Y el Espíritu Santo, que es el ejecutor, digámoslo así, el que vivifica el texto, lo hace tuyo, lo hace vivo, lo hace eterno, ¿sí? Pedro también nos dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, para un amor fraternal, sincero, amaos intensamente de corazón los unos a los otros. Esta es la consecuencia de unos nacimientos verdaderamente cristianos, el verdadero amor. No que no hubiera problemas, Pedro y Pablo tienen una infinidad de problemas enormes, y con Marco y aquellos viajes, pero en ellos existía esta idea de amor, esta idea sincera de amor fraternal, de obediencia a la verdad. Ellos podían discutir asuntos terrenales, incluso algunos espirituales, como en el Concilio de Jerusalén, con Santiago en Jerusalén y la circuncisión, bueno, pero al final la verdad los unía, los libertó y los unía porque estaban convertidos. Ahora bien, nuestro texto de Cadenas Rotas es un apasionante pasaje en el que vamos a acudir sobre Marcos 5, 1 al 20. Este va a ser nuestro pasaje en el que vamos a hacer una pausa ahora. Vamos a hacer una pausa y vamos a hacer una invocación al Señor, un pequeño canto para centrarnos en el pasaje de Marcos, que como veis, él va a hablar de 2 endemoniados, Mateo y Lucas de 1. No es que haya una contradicción, es que se complementan con la figura del resumen de un relato. Es una figura literaria. Yo quiero resumir la idea principal y presento un endemoniado, aunque sean 2, ¿vale? O sea, no es una contradicción. Me gustaría que pudiéramos, no sé si cantar, vamos a ver si podemos cantar un poquito. No, este no es, aquí, antes de empezar con esto, ¿vale? A ver. Habita al abrigo de Dios, morará bajo sombras de amor. Sobre él no vendrá ningún mal, y en sus alas feliz vivirá. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. Por siempre. El que habita al abrigo de Dios ciertamente muy feliz será. Ángeles guardarán su salud y sus pies nunca resbalarán. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. Bien, hermoso, ¿verdad? Hermoso salmo cantado, ¿sí? ¿Os ha gustado? ¿Os gusta? Bien, bueno,
Teológicamente, grandes preguntas. Una vez convertido, siempre convertido. ¿Qué significa la conversión para ti hoy? ¿Has nacido de nuevo? ¿He nacido de nuevo? ¿Cómo podemos entender estos textos, este nuevo nacimiento? ¿Por qué muchas veces los testimonios de grandes hombres de Dios dicen que se convierten justo en momentos muy posteriores a sus grandes campañas de evangelismo, grandes frutos, pero no han conocido a Jesús? ¿Por qué? ¿Por qué este concepto debe ser tan importante para nosotros? Esto es una creencia que fundamenta nuestro cristianismo, la idea de que debemos nacer de nuevo. Vamos juntos al Evangelio de Marcos. Este es el pasaje más impactante sobre los endemoniados. Recordad a Santiago, los demonios creen y tiemblan, y sobre esta experiencia de Jesús. La región de Gadara, leo Marcos capítulo 5, del 1 en adelante, ¿sí? Del 1 en adelante, para encontrar el contexto, ¿vale? El drama, la presencia divina, el diálogo de Jesús y la respuesta humana, ¿sí? Así que vamos a buscar desglose en el texto. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, Gadara, o Gergesa, Gadara. Bien, primer punto importante, leed conmigo, ¿vale? Primer punto importante. ¿De dónde vienen? Cuando se va a producir un acontecimiento maravilloso en tu vida, seguro que ha habido una tormenta antes enorme. Vienen de calmar al mar y las tempestades. Es curioso si vemos la región de Decápolis. Aquí no pinta Jesús ni sus discípulos nada, a excepción de que realmente quisieran ir proceso a este evento. Quisiera Jesús explícitamente ir aquí porque realmente no es una ciudad de las 10 de la Decápolis que necesitara, o sea, que estratégicamente Jesús visitara. Así que es muy interesante que después de calmar la tempestad, de haber visto a Jesús calmar la tempestad, los lleva Jesús a la región de los Gadarenos, que es una región hostil, que es una región que rechaza mucho, va a rechazar mucho a Jesús, pero parece como si Jesús supiera el alma rota, las cadenas rotas de estos personas endemoniadas, ¿no? Y cuando salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Versículo 2. Podéis ver en la aldea de Cursí cómo son esas cuevas, cómo vivían allí realmente, y cómo es curioso, el texto nos dice que se avalanchan sobre Jesús. Igual que va a ocurrir sobre los cerdos, en este caso se avalanchan con Jesús, que es la vida, mientras que los cerdos es la muerte y la desesperación. Hay muchas figuras importantísimas que luego compartiremos y seguro que comentaremos. Pero es curioso que sale al encuentro, ¿eh? Normalmente Jesús busca a veces a la persona, en este caso sale al encuentro de Jesús este endemoniado que tenía su morada en los sepulcros, versículo 3, nadie podía atarle ni aun con cadenas. O sea, es terrible, ¿no? El nivel digamos, el nivel de maldad, el nivel o sea, la víctima terrible en manos de Satanás, el tener unas cadenas que ni siquiera son capaces de retenerme y no poder escapar de esa situación, ¿vale? Pues debe ser horrible, ¿no? Debe ser horrible. Voy a quitar este texto que nos molesta. Ahí. Tenía morada en los sepulcros, nadie podía atarle. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, desmenuzados los grillos, nadie le podía dominar. Tremendo sufrimiento. Y en una región donde no iba a ser visitado por ningún pastor, primero porque está muy lejos, segundo porque es una región hostil y tercero porque da miedo. Pero ahora nos da miedo todo. Nos da miedo ¿el qué? No hacemos nada. ¿Qué visitamos?
a nuestros amigos y tampoco. Pero Jesús se atreve, como siempre hace, valiente, va a buscarlo, aunque al encuentro salga este endemoniado. A pesar de las dificultades, los discípulos seguramente estuvieran en la barca observando, porque tiene que dar miedo tratar de ayudar a una persona así, y la excusa es perfecta. No sé, yo no me meto ahí, está endemoniado, uy, yo protejo mi casa y los míos, no quiero saber nada, Versículo 5, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes. Damos la bienvenida a Sandra. Y siempre de día y de noche. Es curioso el texto que nos hable de día y de noche. No era necesario, ¿verdad? Podía decirnos y siempre, pero recalca en griego. O sea, y siempre andaba dando voces. Podría ser así el texto. Pero fijaos que dice, y siempre, de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Esta parte me conmueve, ¿no? Sobre todo en adicciones se ve muy claro. Se hiere con piedras, no quiere vivir, está sometido a una presión de maldad y de ignominia por parte de los demás, pues que va a perecer ahí. De día y de noche, una vida entregada en una cadena, una vida rota, una vida sin esperanza. Versículo 6. Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Curioso. Se arrodilló ante él y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. ¿Qué os parece? ¿Cuántas veces hemos orado así, con esta sinceridad? Déjame ya, Señor. Quita de mí este fuego ya, de una vez. ¿Por qué te conocí? ¿Qué tienes conmigo? Déjame vivir. Me atormenta, Señor. Qué tremendo paralelismo. Un paralelismo tan hermoso, o sea. Por eso, muchas veces, no es necesario en adicciones esperar a tocar fondo, esperar a que acepten su enfermedad. Muchas veces, como este endemoniado, estamos gritando, haciéndonos daño y pidiendo ayuda, aunque digamos, yo no necesito a nadie. Pero aquí el texto es hermoso. ¿Qué tienes conmigo, Hijo del Altísimo? Claro, ¿quién está hablando a través de este hombre? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Los demonios creen y tiemblan, dice Santiago. Versículo 8. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Jesús le pregunta, de nuevo nuestro gran Jesús, no me digáis que no es apasionante. ¿Cómo te llamas? Jesús le pregunta: ¿cómo te llamas? No se asusta como nosotros ante una mascarilla. No voy a visitarte que hay un virus. Hombre, por Dios, no voy a hacer un fax. Fijaos que un fax para solicitar poder verte, ¿no? La excusa perfecta ya la tienes para dejar a este mundo encadenado, ¿no? ¿Cómo te llamas? Y respondiendo diciendo: legión me llamo porque somos muchos. Una legión romana son unos 6.000 hombres. No quiere decir que hubiera 6.000 demonios dentro de él, pero sí quiere decir que está profundamente enfermo, profundamente afectado por el mal. Somos muchos. Legión. Versículo 10, y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Le había cogido tanta maldad, tanto complejo. Yo no sé vivir. He salido de una adicción, pero ahora no sé vivir. Déjame tranquilo en este hueco. Líbrame de este tormento, pero déjame en el sepulcro. Los planes que tiene Dios para nosotros son planes de bienestar. Legión me llamo. Versículo 11. Estaba allí cerca el monte un gran hato de cerdos paciendo. En una localidad judía, puesto que se criaban cerdos, y el medio de vida seguramente del pueblo es el medio económico, realmente el sustento de esta población eran los cerdos, el cuidado de los cerdos. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Qué curioso.
Es decir, ante la vida, ante Jesús, ante el poder de la fe, ante el poder de Dios que ha calmado la tempestad, no podemos hacer nada por este hombre, lo estás liberando porque en el fondo de su ser te está buscando. No podemos hacer nada más, pero déjanos por lo menos destruir a la ciudad, porque el mal es el mal. Y la manera que Dios trata el mal no es igual a la nuestra. La manera en que nosotros trataríamos a Satanás no es igual a la que Jesús tiene, aunque nos cueste creerlo. El amor de Dios también alcanza a Satanás, solo que él no quiso. Damos bienvenida a Nancy. Es decir, ya no podemos hacer nada, Jesús, ya no podemos hacer nada por este hombre. ¿Que lo vas a liberar? Bueno, pues déjanos, ¿qué? Entrar en los cerdos. ¿Y por qué? ¿Por qué entrar en los cerdos? ¿Vale? ¿Por qué entrar en los cerdos? Envíanos a los cerdos. Y luego Jesús le dio permiso para enseñarnos algo tremendo. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, versículo 13, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, el sustento económico de toda esa región. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Recordáis que veíamos el anterior viernes los ángeles. Y tienen una naturaleza creativa diferente a la nuestra, tienen determinados poderes sobre incluso las víctimas de la creación y de la caída, como son los animales afectados, víctimas de esta caída. Así que Dios no ha permitido, igual que lo hace con nosotros, este juicio para sus ángeles caídos, para nosotros, para los universos, etc. Y ese permiso acceden a esos, para hacer el mayor mal posible. Si no puedo hacerte más daño de esta manera, adicción, si no puedo hacerte daño, iré a tus padres, iré a donde tú vivas, iré a tus sueños y trataré de destruirlos. Si has salido de adicción, hablaré con todos para que no crean que has salido de tu adicción, ¿sí? Si Jesús dices que es una realidad en tu vida, yo intentaré meterme por aquellos que solamente leen la Biblia, pero no están convertidos, para que vean que tu milagro no es verdadero y te hagan daño. Jesús dio permiso para esto. Versículo 14, y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús, versículo 15, y ven al que había sido atormentado del demonio, que había tenido la legión sentado, vestido. Qué bonita frase, mirad, sentado, vestido en su juicio cabal. ¿Y tuvieron? ¿Qué tuvieron? De nuevo otra imagen sorprendente. Tuvieron miedo. Cuando viene a Jesús los discípulos, sus amigos, lo más íntimo para Jesús, cuando lo ven viniendo de orar toda la noche, tuvieron miedo, dice el texto. Pero ¿cómo puedo tener miedo de algo tan hermoso? Cuando Pablo se convierte, sus ojos son quemados. Y este gadareno, que no tenía ninguna esperanza, que nadie iba a hacer nada por él, lo ven convertido. No, es que lo convirtió Dios. No, aceptó la ayuda de Dios. Y Dios lo vistió, lo lavó, ¿sí? Le dio un juicio cabal. Qué bonita frase. Y lo sentó. La adicción te destruye, ¿veis? O nuestra vida, cualquiera puede depositar ahí esa cadena que te impide salir adelante, pero con Jesús se rompen las cadenas. Y les contaron a los que, versículo 16, los que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio, y hablaron de lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle, ¿qué? ¿Qué hacen? Versículo 17, ¿qué hacen con Jesús? Vete de aquí. Por eso decíamos que no era un viaje al azar. Diríamos nosotros, ¿merece la pena viajar hasta allí para, total, un vulgarmente muerto de hambre que no sabe lo que hace y encadenado y que ya prácticamente vamos a hacer ese viaje solo para una persona? Jesús lo hizo. A pesar de que su crédito o que su respuesta, la respuesta de los demás iba a ser de rechazo. Y esto produce dolor en Jesús. Por un lado, la alegría de haber
liberado por el poder de Dios, de haber convertido, como veíamos esos discípulos, esos primeros seguidores que iban por las ciudades alegres en esa iglesia, convirtiéndose a los gentiles, pues Jesús tiene esa alegría, lógicamente, pero en el rechazo sufre. ¿Por qué? Porque nunca ninguna ley va a estar por encima de su amor, y no lo estamos viendo. Vemos a personas endemoniadas que salen adelante, pero no les creemos. Vemos a personas que se convierten, pero no les ayudábamos antes y no les ayudamos ahora. Le ruegan que se vaya. ¿Por qué? Hay grandes preguntas para abrir ahora el debate. ¿Por qué el compartir? ¿Por qué le ruegan? Mira, márchate. Claro, ha destruido la economía del lugar. Me importa, el gadareno no me importa mi vida. Jesús se trata de poner el mundo patas arriba, y lo consigue. Los valores cambian. ¿Te importa tu vida? ¿Te importa tu economía? ¿Te importan unos cerdos? Pero alguien que se arañaba, que no podemos ni imaginar, de día y de noche clamaba, gritaba, ni siquiera tiene un juicio cabal cuando ve a Jesús. ¿Qué tienes conmigo, hijo del Altísimo? Eso no es suficiente. Terminamos. Versículo 17. Vete de aquí, Jesús, fuera de los contornos. Y versículo 18. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mirad qué bonito. Porque siempre pensamos que todo lo que viene de la iglesia, todo lo que viene de las personas que hablan en nombre de la iglesia, todo está bien y todo lo ha dirigido el Señor y los ha colocado, y todos los que tienen pues porque la voluntad de Dios se está cumpliendo. Cuidado. Oye, quiero estar contigo, me has salvado la vida. ¿No? Es verdad que, me siento extraño, no sé vivir, pero ya no me duelen mis cadenas, has roto mis cadenas. Quiero ir contigo, es lógico, tiene sentido, has salvado mi vida, nadie ha hecho esto por mí, quiero ir contigo. Y Jesús, de nuevo, nos sorprende. ¿Cómo te llamas? En plena acción. Te libero, pero me expulsan. Es decir, voy a hacer esto, pero me van a expulsar de ese lugar. Y ahora me pides ir conmigo y te digo no. ¿Por qué le dice no? Versículo 19, Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Qué hermoso testimonio de conversión para la región de Gadara, para aquellos que realmente donde había estado la luz estaban viendo cerdos, discusiones, economía, problemas, dificultades. Él va a cambiar esa región. Y así fue, comenzó a publicar en Decápolis, no en Gadara solo, las 10 ciudades alrededor. Cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos se maravillaban. Ay, cómo tengo los pelos de punta, ¿no? ¿Cuántas veces? Es uno de los pasajes que se utilizan mucho en adicciones, porque en adicciones fuertes, ¿no? Cuando realmente hay porque la adicción en el fondo es una posesión demoníaca. Como estamos en este foro, me atrevo a hablar así. Ideas generales, ¿qué decisión tomarás? Hemos visto la conversión. Teológicamente, unas pinceladas, algunos de los pasajes de Pedro, de Santiago. Y hemos visto un ejemplo en el que prácticamente ese dolor pasa a la vida a pesar de las circunstancias desfavorables para Jesús, porque Jesús, por hacer esto, es expulsado. ¿Qué vas a hacer tú en tu vida? ¿Qué te dice el texto? ¿Cómo te habla a ti el texto? ¿Cómo te va a hablar mañana? No es analizar el texto intelectualmente. Eso lo hacen muy bien personas no convertidas. Y maravilloso. Es una parálisis antitético, aquí se la figura de Jesús, negación, la figura de la condensación, dos evangelios. Muy bien, maravilloso. Personas no convertidas. Nicodemo era una persona maravillosa. Pablo era una persona maravillosa
en ese momento en cuanto al intelecto, al estudio de la Torá, con Gamaliel, su maestro. Pero no están convertidos. Hay un momento en su vida que todo cambia. Pero eso también nos pasa a nosotros. El nivel de cambio que nos habla Jesús no solo es para liberarnos de nuestras cadenas, sino para entender su palabra. Mirad al principio, ¿qué tienes conmigo, Hijo del Altísimo? Me arranco sobre ti. Mirad el final. Voy a hablar de las misericordias que ha hecho Jesús conmigo en la Decápolis. ¿Quién iba a imaginar que un hombre hundido, destrozado, sin futuro, quién iba a imaginar que se convertiría en el evangelista de esas regiones inhóspitas? Por eso Jesús no quiso que fuera con él en la barca, porque Jesús quiere que todos tengamos una barca y Él será quien haga soplar el viento. Oremos y abrimos el debate. Señor, Amén. gracias por tu inmenso amor y por liberarnos de las cadenas que cada uno tenemos. Todas las familias que representamos aquí, los sueños, las vivencias, todos hemos tenido cadenas, las cadenas del pecado, las cadenas que nos apartaron de ti. Nos ofreces una nueva vida que se basa en tu palabra, en la oración y en la conversión. Cada día queremos que nos hables. Gracias por que puede que nadie nos crea, puede que como a ti nos expulsen, nos difamen, pero sabemos que hay muchos endemoniados que reclaman nuestra ayuda, porque una vez también lo fuimos nosotros. Señor, que este grupo, esta comunidad, hable de ti en su propia Decápolis y tú, Señor, nos ayudes a comprenderte mejor, quererte, amarte y alabarte. Gracias por Rubén, por Neus, por Marcela, por todas las familias, Carmen, Joana, los niños de este grupo, Sandra, las personas que están estudiando la Biblia ya, a raíz de aquí, a raíz de la ayuda en adicciones, que es una posesión diabólica. Gracias por estos estudios, que deseamos llegue el momento en que la conversión se produzca en ellos, que es lo que realmente liberará las cadenas de su sufrimiento. Quédate con las familias que sufren esta vida endiablada. Y ayuda a tu iglesia que está todavía buscándote sin encontrarte. Y que tu espíritu nos aliente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.